por dar tu vida por nosotros en la cruz, por derramar tu sangre. Gracias, Señor, porque hemos sido comprados por el precio más grande que hay en el universo, el precio más grande que hubo en todos los tiempos, que es la muerte de mi Señor Jesús y la sangre derramada de mi Cordero. Gracias, Señor, porque hemos sido comprados a precio de sangre, y es la sangre más valiosa que se derramó en el universo, y por todos los siglos no habrá otro precio más grande que la sangre de mi Señor Jesús, que el sacrificio de mi Señor Jesús. Por eso tenemos un alto costo, un alto precio delante del Señor. Gracias te doy, Jesús, porque cada día puedo ver tu maravillosa gracia y tu amor en mi vida manifestándose, Señor. Cada día puedo ver esa manifestación gloriosa de tu Espíritu. Padre, gracias por proveer al Cordero. Gracias porque ese Cordero llevó toda mi maldición, porque me trasladó a tu reino, Padre, y porque en Él tengo todas las cosas, pero sobre todo en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el propósito eterno tuyo. Tú lo enviaste para librarme de las tinieblas. Tú lo enviaste para que Él habitara en mí y para que su vida estuviera en mí. Tú enviaste a Jesús para darme autoridad, señorío, y para restituir el reino que había perdido Adán. Mi postrer Adán, Jesucristo, lo recuperó todo y lo entregó en nuestras manos. Por eso te doy gracias, Padre, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, hoy declaro espíritu de sabiduría, de revelación en cada oyente, cada creyente que nos va a ver a través de estos medios, cada uno de los que estamos reunidos aquí, que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, que su entendimiento sea renovado, para que puedan comprender cuál es su herencia en los santos y cuál es la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. Espíritu Santo, tú eres el que nos revela todas las cosas, y tú usas mi corazón, mi mente, la mente de Cristo y mis labios para hablar tu palabra, Señor. No mis conceptos humanos, sino tu palabra. Tu gracia maravillosa salga por mis labios, Señor, para edificar a tu pueblo, para edificar a tus hijos, para edificar pueblos, ciudades, naciones, y que ellos vengan al conocimiento pleno de la verdad que eres tú, Jesús, y ellos puedan vivir una vida de gloria, de victoria, pero sobre todo que ellos puedan adherirse al propósito eterno que tú tienes para cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, porque has reunido todas las cosas en Cristo Jesús. Está reunido cielo y tierra en Cristo Jesús, y todo lo hiciste en tu Hijo. Él es la sustancia. Eres tú, Jesús, esa sustancia gloriosa. Gracias te damos, Señor. Gracias porque renuevas nuestra mente, rejuveneces nuestro cuerpo como el águila. Y mientras enseñamos tu palabra, milagros creativos del Espíritu Santo, dones de milagros, fe y sanidades en operación, restaurando órganos, sanando a aquel que está oprimido con una enfermedad. Al cautivo le trae vida, lo libera de toda cautividad, Señor, porque tu palabra es vida. Son las buenas nuevas en el nombre de Jesús, que liberta al oprimido, que le da vista al ciego, que es predicar el año agradable tuyo, Señor. El año agradable, el año del pago de deudas, el año de la no condenación, el año de la justificación, el año de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama la fe de Cristo o la fe de Jesús en el creyente.
Y damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios, de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, que es la congregación, y Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como a través de nuestras páginas de YouTube también, donde va a encontrar cada una de las enseñanzas de manera diferida. Hasta el último que tuvimos el día domingo pasado, ya están en nuestras páginas de YouTube para que usted pueda disfrutar de las enseñanzas, pueda crecer en el conocimiento de Cristo Jesús y pueda entender su gracia. Nuestra página de YouTube es Fe y Poder Guadalajara. Amigo que nos ve por internet, suscríbase a nuestro canal de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Suscríbase, dele clic a la campanita con la finalidad de promover más el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio del Nuevo Pacto, el Evangelio de la Gracia. Cuando usted se suscribe a nuestro canal y le da clic a la campanita, créalo que va a llegar a más personas el mensaje. Comparta esta enseñanza. No es para promover ningún ministerio, no es para promover la iglesia Fe y Poder Guadalajara, no es para promover al pastor Sergio Soto, sino es para promover a Cristo Jesús, el Nuevo Pacto y su maravillosa gracia. Esa es la idea, para libertar a los oprimidos, a los cautivos, a los que están enfermos, a los que creen que ya no tiene sentido su vida. A cada una de esas personas podemos libertar a través de compartir esta serie de enseñanzas que son de edificación a cada vida. ¿Ok? Pues cada persona que nos ve de los diferentes países, Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, de habla hispana, cualquier persona que nos vea de cada uno de los estados, ciudades de nuestro amado México, y de cualquier otro país del continente europeo o cualquier otro país de habla hispana, igual damos la más cordial bienvenida. Cristo les ama a nosotros también, y creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para su vida el día de hoy. Muy bien, pues vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. La fe de Cristo en el creyente. Romanos 1, 17 dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, pues estamos viendo que la fe ya no es la fe de nosotros, no es la fe que nosotros producimos, no es la fe que nosotros pudiéramos tener, sino es la fe de Cristo en nosotros, que tenemos por Cristo Jesús. A través de su gracia Él depositó la medida de fe, según Romanos 12:3, y es la medida de fe con la que nosotros operamos aquí en la tierra y podemos vivir una vida abundante aquí en la tierra. Es la única manera que podemos reinar en vida, recibiendo la abundante gracia, el don de la justicia, dice Romanos 5:17, aceptando la abundante gracia. La manera que podemos vivir larga vida y podemos reinar aquí literalmente como una institución gubernamental. Así somos la iglesia. ¿Sabía que la iglesia somos un grupo de personas que venimos a gobernar y tomar dominio sobre un sistema? Principalmente lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, que es despojar, inhabilitar, destruir y exhibir públicamente a Satanás y toda la hueste espiritual de maldad que en las regiones celestes y en todo lugar. Literalmente Satanás fue destruido, fue despojado de toda autoridad. No tiene autoridad sobre la vida de los creyentes, Satanás. ¿Sabía usted? Colosenses 2:15 nos lo dice, que fue despojado cuando Cristo resucitó, proclamó su victoria y dijo: Satanás, ahora eres exhibido. Exhibido en el sentido de que la iglesia conozca que Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Ok? Es importante entender ese concepto importante en el reino de Dios. Entonces, la manera en que nosotros vamos a obtener todas las cosas que se nos fueron dadas en la cruz, a través de Cristo Jesús y su sacrificio perfecto, ahí recibimos todo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos a Cristo, como creemos en el Señor como nuestro Dios y Salvador, venimos a ser
morada y templo del Espíritu Santo. Se nos fue depositada la medida de fe con la que operó Cristo Jesús sobre la tierra. Y esa medida de fe tenemos que saber o conocer cómo operar esa medida de fe, que es la medida de fe más grande con la que se creó el universo, ¿ok? Pero eso es lo que estamos aprendiendo, cómo operar la medida de fe, cómo poder tener ese manual de instrucción, la instrucción bíblica, espiritual, la palabra de Dios revelada para poder utilizar esa gran medida de fe que se nos fue dada, ¿ok? Una persona me dijo en la semana que nosotros operamos, bueno, en uno de los posts que puse, que no existe fe débil ni fe fuerte, no existe poca o mucha fe. Y una persona me ponía ahí que nosotros operamos en una menor medida, en una mayor medida de fe, pero no existe medición de la fe porque la fe es grande. No existe que nosotros podamos operar en una medida de fe inferior o mayor, no, porque la medida de fe siempre va a ser la más grande con la que operó Cristo. Al contrario, nosotros tenemos este manual, esta información revelada para nosotros poder operar la gran medida de fe que se nos fue dada. ¿Me entiende? Así es que no es que nosotros operemos en menor o mayor medida, porque la medida de fe ya la tenemos toda. Es la fe con la que operó Cristo. ¿Le hacía falta algo a Cristo? ¿Tenía necesidad? ¿No? Alimento, podía multiplicarlo. Tenía un poder creativo, pero era la fe de Cristo. Y ahora, ¿qué cree esa fe? La buena noticia que tenemos es que nosotros tenemos ya la fe de Cristo. Pero necesitamos tener la información o el manual de cómo operar, cómo trabajar esa fe, en otras palabras. ¿Okay? Entonces, podemos entender que cualquier cosa que nosotros hagamos, si vamos a Romanos 12:3, dice que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Nadie, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que le fue repartida. Y por ahí incluye Reina Valera a cada uno, pero bueno, hay otras Biblias que no dicen que la medida de fe se nos fue repartida a cada uno, en el sentido de que a uno se le depositó menos y a otros más. Esa medida de fe ya no podemos hacerla crecer porque ya es la más grande. Y cuando Mateo capítulo 4 habla de crecer, de que el grano de mostaza lo sembramos en tierra y crece, está hablando de que crezcamos en el conocimiento, porque es la semilla la que crece, no es la fe. La semilla tiene que crecer en revelación para que nuestra mente sea renovada, ¿ok? Literalmente la mente, cuando nacimos de nuevo, ¿qué cree? Se nos fue depositado todo en el espíritu. Pero la mente natural es la que necesita ser renovada. Inclusive la Biblia dice en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Pero necesitamos operar la mente de Cristo también. Se nos fue dada ya la mente de Cristo. Pero ¿por qué no pensamos como Cristo? Bueno, porque esta mente, podemos decir que esta mente no renovada, podemos decir que está enferma. Enferma, ¿por qué? Porque se nos metieron ideologías de un sistema en el mundo. Y mientras no renovemos la mente, mientras no sane la mente o el alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, mientras no sean sanados, no vamos a poder vivir la vida de Cristo aquí en la tierra. A pesar de que nosotros somos hijos de Dios y debemos demostrar la vida de Cristo que ya tenemos para que este mundo sea impactado por la vida de Cristo que está en nosotros, necesitamos definitivamente que esta mente que está enferma, ¿por qué? Hay algo que no recibimos en automático cuando recibimos en Cristo. Cuando usted recibió a Cristo, creyó en el Señor, ¿qué cree? Su espíritu en automático recibió ahí, nacido de nuevo. Ahí recibió la sanidad inclusive en su espíritu, la prosperidad financiera, el reino. Literalmente ahí recibió todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad están depositadas en nosotros. Pero ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué requerimos hacer si tenemos que hacer algo? Bueno, escuchar la palabra y su gracia para que se renueve este entendimiento y nuestra alma sea sanada. Es lo que requiere nuestra alma, ser sanada. O por decirlo así, ser renovada, para que usted me entienda. Hay algo que necesita
renovación. Y esa es una metamorfosis que se va dando conforme usted va entendiendo y va recibiendo la palabra, se le va revelando la palabra del nuevo pacto, de la gracia, de la obra terminada de Jesús. ¿Ok? ¿Por qué ha sido contaminada nuestra mente? Por un sistema del mundo. Literalmente nuestra guerra espiritual es que Satanás vino y contaminó el reino de Dios y instituyó un sistema del mundo. En el sistema del mundo la gente vive poca edad, porque en el sistema del mundo se dice que el ser humano tiene que vivir 80 años máximo. Por eso las pensiones se las subieron a 65 para pagarle 15 años nada más. ¿Ok? Según el sistema del mundo. Según el sistema del mundo, estadísticamente las mujeres están muriendo por cáncer de mama. Es una estadística muy grande. Yo no le estoy hablando eso para que tenga temor, ¿ok? No para que reciban información y tenga temor. Al contrario, que entienda que nosotros no estamos y no trabajamos en ese sistema. Por eso necesitamos que nuestra mente sea renovada conforme al sistema del reino de Dios. ¿Ok? Eso es entendiendo gracia y sabiendo cómo operar la fe. ¿Ok? Sabiendo cómo operar la fe. El sistema del mundo dice que cerraron empresas, que hay menos empleos, que a muchos les disminuyeron los salarios. Sabía que a muchas personas les disminuyeron los salarios. Yo no sé si alguien que nos esté viendo por internet sea de los que les disminuyeron salarios. Los recortaron a muchos. Aún hermanos en Cristo recortaron en este tiempo de pandemia, cuando fue el tiempo que mejor me fue a mí, a su servidor, financieramente hablando. Fue el mejor tiempo para mí. Es decir, todas las cosas que Satanás quiso tornar en mal, para los que hemos creído en Cristo Jesús, todas esas cosas el Señor las tornó para bien. Y no estoy diciendo que todas las cosas le ayuden a bien, Yo no creo que las cosas le ayuden a bien. Romanos 8:28 está incorrecto. La gente que dice, es que todas las cosas nos ayudan a bien. Conforme al propósito de Dios, Él pone la enfermedad, Él pone la escasez con un propósito para educarnos. Yo no creo en eso. Eso es antibíblico. ¿Ok? Es antirreino de Dios. Las cosas no nos van a ayudar a bien. Al contrario, si está pasando por una circunstancia adversa, Dios nos ayuda en esa circunstancia adversa para sacarnos a un bien. Eso es lo que quiere decir Romanos 8:28. ¿Ok? Ahora, quitémonos la idea de que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso no existe en la Biblia. Ese texto bíblico, así como lo interpretan, no existe. Entonces, nosotros debemos aprender a operar esa fe. Esta mente ha sido contaminada con un sistema anticristo, porque es un sistema anticristo. Ha sido contaminada desde pequeños, sin Cristo Jesús, imagínense. Fue contaminada esta mente. Y esta mente necesita sanar. No sé si usted ha escuchado en seminarios que han dado, vamos a hacer un seminario para los hombres, para que reciban sanidad del alma. No sé si le ha tocado escuchar o ve conferencias de mujeres para sanidad del alma. Pero la sanidad del alma no viene como una conferencia, ni va a sanar por una conferencia donde le dieron y lo ministraron y le impusieron manos. No, la sanidad del alma viene por la renovación del entendimiento, por entender la gracia, y es un proceso, es una metamorfosis. Es un proceso que tiene que pasar su alma para que sea renovada y para que sea sanada. No viene porque le impusieron manos y ya, se me quitaron los traumas desde chiquito, ya porque me impusieron manos en un congreso de 3 días. No, mi hermano, el alma no puede sanar en 3 días. El alma es una metamorfosis que continuamente tenemos que estar oyendo la palabra, la información bíblica, la revelación bíblica, operar en esa revelación bíblica para que nuestro entendimiento sea renovado, ¿entiende? Entonces esos congresos que hacen para sanidad del alma, mi hermano, no ayudan en nada. ¿Ok? No hay nada mejor que nos haga libres algo. Y conocerán la verdad, dijo Jesús. Juan 8. ¿Qué dice Juan 8:32? Mire, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Libres de qué? De condenación eterna.
libre de religiosidad, libre del pecado, libre de la enfermedad, libre de la pobreza, libre de lo que Satanás tenía contrario a nosotros, inclusive libre de los decretos de la ley de Moisés que nos condenaban, libre del mundo de las tinieblas, libre de la potestad de las tinieblas, y conocerán la verdad. ¿Y quién cree que es la verdad? Juan 14:6. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿cuál es la verdad que nos va a hacer libre? Conocer a Jesús, conocer el nuevo pacto, conocer la gracia que es Jesús, conocer la obra terminada de Jesús. Si usted quiere irse a conocer la ley, los profetas, y que le hablen de Esther y le hablen de etcétera, es buena la información cuando usted lo ve bajo la perspectiva del nuevo pacto y ve a Jesús ahí. Pero si puede escuchar puro nuevo pacto, va a renovar su mente porque habla de Jesús. Entonces el conocer a Jesús nos va a hacer libres, ¿ok? El conocimiento de Jesús. Y el conocimiento de Jesús no nada más es recibir a Jesús, es entender lo que Él hizo por nosotros. El problema es el entendimiento en el Hijo de Dios. Si no podemos renovar esta mente, no es un problema de fe el que tenemos ahorita. Fe poca, fe mucha, no es ese problema, porque no existe fe poca. Existe la medida de fe nada más. La llenura de fe existe. ¿Ok? Entonces no existe, el problema no es de fe, el problema es del entendimiento del alma. El entendimiento de la mente. Eso es lo que nos hace falta como hijos de Dios, ¿ok? Nada nos va a hacer libre. Por eso le digo, un congreso, hay gente que va a congresos y las mujeres, es que a la mujer no sé qué le hicieron cuando era una bebé y todavía trae traumas. Ya estando en Cristo Jesús, mi hermano, hay muchas hermanas que traen traumas, u hombres que traen traumas. Es que de chiquito mi abuelita me pegaba, me golpeaba y traigo ese trauma todavía. Quiero ir a un congreso de mujeres para que me liberen y ser sano de mi alma. Nadie va a ser sano del alma sino a través de la metamorfosis, que es la renovación del entendimiento a través de la palabra, y es un proceso de tiempo. ¿Ok? Inclusive hay personas, a ver, ¿quiénes son libres? Brinquen y denle gloria a Dios. Y la gente empieza a brincar y creen que por brincar ya son libres. Y no estamos en contra de brincar, ¿eh? Si usted quiere alabar al Señor brincando, brinque. Pero el brincar no le va a traer libertad. Porque mucha gente cree que el que alaba muy seriecito y me dice, hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y la gente está así tranquila y creen que no son libres. Pero creen que son libres porque yo hoy puedo danzar con libertad. Y creen que el que brincó es libre y el que nada más levantó sus manos no es libre. Y no entienden que la libertad es por conocer la gracia de Jesús, por el conocimiento revelado del nuevo pacto. Eso es lo que nos trae libertad, no el brincar o no brincar. Porque los que brincan juzgan y critican a los que no brincan. Este todo está atado, dicen atado. Pero no entienden que la única manera en que somos libres es cuando conocemos la verdad del nuevo pacto de Jesucristo, de la gracia, de la obra terminada de Jesús. Eso trae libertad. Debemos de tener que la libertad la tenemos, debe ser en el entendimiento. La libertad no es en las acciones que pudiéramos realizar por alabar a Dios de una o de otra manera. No tiene nada que ver, mi hermano, eso. O alguien puede estar, hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo, y puede estar tranquilo, sí. No está atado, porque la atadura es la falta de conocimiento, la ignorancia en las escrituras, la ignorancia del nuevo pacto. ¿Ok? Eso es lo único que trae cautivo a las personas, la falta de conocimiento. Por eso dice Oseas capítulo 4 versículo 6. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido
¿Por qué fue destruido el pueblo? ¿Porque no alabó al Señor brincando? ¿O porque alabó al Señor así muy seriecito? ¿O porque es muy tranquilo para adorar? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento, mi hermano. ¿Ok? Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento. El problema aquí es desechar el conocimiento, o no tener un conocimiento revelado de la gracia y el nuevo pacto. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces el problema es falta de conocimiento. Eso es lo que lleva cautivo al pueblo, mi hermano, la falta de conocimiento. La falta de conocimiento es lo que destruye al pueblo, es lo que destruye a los hijos. ¿Me entiende? Entonces, en otras palabras, la cautividad, el ser esclavos y no libres, viene a través de una renovación del entendimiento. Si no tiene un conocimiento pleno, el nuevo pacto de la gracia de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por nosotros, literal, van a seguir siendo esclavos. Aunque son herederos de todo eso, dice Gálatas capítulo 4, mire. Gálatas capítulo 4. Entonces el problema no es versículo 1, Gálatas 4:1, pero también digo, dice Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada, no hay ninguna diferencia con un esclavo. ¿Por qué cree? Porque es señor de todo. Aunque es señor de todo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál diferencia habría entre una persona, un bebé de 1 año y medio que comienza a caminar? ¿Cuál diferencia habría entre un bebé que lo suelte a la calle o un preso que está en la cárcel? ¿Cuánto podría ser uno y cuánto podría ser el otro? El de la cárcel no puede hacer nada porque está inhabilitado. Y el bebé lo saca a la calle, ¿podrá comer? Si no puede, apenas puede caminar, ¿cómo le va a hacer para comer? Alguien le tiene que dar de comer. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál diferencia hay entre un bebé que anda libre por la calle, pero no sabe cómo adquirir la comida, a uno que está en la cárcel, que está cautivo y no puede obtener la comida? Uno porque no puede, porque es un bebé, y el otro porque está en la cárcel. ¿Verdad que no hay ninguna diferencia? ¿No? Ni uno de los dos va a vivir. El bebé se va a morir de hambre, aunque es libre, y el que está en la cárcel, si no le dan comida, también se va a morir de hambre. Va a morir también, si no le dan alimento. Siempre dependen de otras personas. Por eso dice, aunque somos herederos de todo, pero si no crecemos en el conocimiento del nuevo pacto, de la verdad que es Jesucristo, de la obra terminada de Jesús, de la gracia, de todo lo que nos fue suplido por Cristo Jesús, totalmente gratis. Si no crecemos en ese conocimiento, ¿qué cree? Van a seguir siendo bebés. Por eso hay mucho cristiano oprimido, enfermo, literalmente sufriendo. Hay mucho que está sufriendo por lo mismo, porque aunque son herederos, siguen siendo niños, y el niño no puede heredar nada porque no conoce cómo heredar. Un bebé de 1 año que apenas camina, ¿podrá abrir el refrigerador para ir a agarrar comida? No puede abrirlo, aunque ya sabe manejar el Face, Ya están bien, los niños de 1 año ya, a ver, por favor, hijo, búscame por favor en el Google, búscame tal información, y están buscando, ¿no? De 1 año ya los niños, Dios mío. Pero no pueden abrir el refrigerador para alimentarse, no pueden, ¿ok? Entonces, dice el versículo 2, aquí viene la cuestión, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Siempre debe haber tutores que le enseñen a usted cómo operar la fe. Siempre debe haber tutores para enseñarles gracia y a Jesucristo y su obra completa y terminada. Siempre debe haber tutores y curadores, esos son los tutores,
son todos los que le enseñan la palabra, ¿ok? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños, dice Pablo el versículo 3, cuando éramos niños, ¿qué dice Pablo? Estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, bajo los pensamientos, bajo el sistema de pensamientos del mundo. Y el sistema de pensamiento del mundo está incluido en todo, el sistema del mundo está incluido. Hay un sistema con el cual tenemos una guerra espiritual. Tenemos que renovar la mente en nuestra guerra espiritual para poder combatir un sistema. No podemos combatir el sistema de afuera. Tenemos que combatirlo primeramente renovando el entendimiento y tomando posesión en varios lugares de lo que ha tomado posesión ese sistema del mundo satánico. Ha tomado posesión en la educación, ha tomado posesión el sistema satánico en la cultura, ha tomado posesión en la política, ha tomado posesión en la economía, ha tomado posesión en la religión, porque la religión también es un sistema del mundo satánico. Qué feo, ¿no?, decir eso, que la religión es un sistema del mundo y es satánico. Ese es el asunto, que estamos, nuestra guerra espiritual es renovar la mente para atacar ese sistema, para cambiar la mentalidad de cada persona que se va convirtiendo a Cristo. ¿Entendemos ahí? Pero necesitamos predicarle primero el evangelio. Le predicamos el evangelio, los traemos para que se eduquen o escuchen por internet estas enseñanzas y ellos van renovando el entendimiento. Y las personas con capacidades, aptitudes van tomando posesión. Nosotros vamos en unos años más, vamos a tomar una parte de la posesión de la economía. Ya no vamos a ser los trabajadores de un patrón, ahora vamos a ser los empresarios poderosos, para impulsar el reino de Jesús y para que el reino de Jesús sea conocido en varios ámbitos donde nos desenvolvamos. Más adelante a lo mejor de aquí van a salir políticos que puedan impactar en la política, van a salir personas que puedan impactar en la cultura, en la educación. Pero no vamos a atacar el sistema de afuera, sino es de adentro, predicando el reino y el evangelio de Cristo. Y ya que la gente es transformada por Cristo, entonces van a cambiar el exterior. ¿Cómo podrá cambiar un maestro que cree en una educación de la cual están dando o quieren promover a los hijos? ¿Cómo va a cambiar? ¿Me pagan mi cheque? ¿Qué me importan los niños? Porque a muchos maestros ya les importa más el cheque, ¿sabían? ¿Cuándo llega mi quincena? Dios mío, yo tengo que comprarme mi pantalla de 50 pulgadas. ¿Cuándo van a llegar los aguinaldos? Ya está pensando el maestro en la quincena. No, pero que quieren meter un sistema para que los niños acá y acá y acá y acá y contaminar la mente de los niños. Pues el maestro, ¿qué? Es su salario, ¿no? De eso vive, ¿no? ¿Qué pasa si se opone al sistema el maestro? Lo van a correr. Pero ¿qué pasa cuando un maestro viene a Cristo? ¿Qué pasa cuando recibe a Cristo? ¿Qué pasa cuando entiende su gracia, la obra termina de Jesús? Cuando ha renovado el entendimiento de Él, cuando entiende que Él debe expresar la vida de Cristo que está dentro de Él, debe expresar al Cristo viviente que habita dentro de Él. ¿Qué pasa? Se opone al sistema y no le importa que aunque lo corran, ¿qué cree? Tiene un plan financiero en la iglesia Fe y Poder Guadalajara que lo está avanzando económicamente acá. No le importa si lo corren o no, la educación, ¿qué le importa? Pero acá está bendecido económicamente hablando. Por eso el Señor nos está proveyendo ese plan financiero, para que el cristiano, hijo de Dios, no se tenga que vender al sistema del mundo. Y la gente se vende al sistema del mundo. ¿Cómo podremos cambiar ese sistema? Transformando el interior de las personas, predicándoles a Cristo primero, que renueven el entendimiento acerca de conocer la gracia y ellos comiencen a oponerse a un sistema donde ellos laboran y sea el reino de Dios predicado,
establecido en cada lugar, en cada posición donde se ubique cada persona. ¿Qué sentido tendría cambiar a las personas en el exterior? Digo, hay predicadores que siempre se dedican y vamos a criticar ahora el movimiento TLBG, y vamos a criticar porque estamos en contra de ese movimiento. Pero la pregunta es, ¿cuándo les van a predicar de Cristo? Por eso siempre yo digo, muchos pusieron ahora posts, no, pues estamos, y no al Halloween. Digo, yo no conozco ni un cristiano que celebre Halloween, no sé si usted lo conozca. Si los conoce, dígale que por favor lleve dulces a la casa. Bueno, yo no conozco ni un cristiano que celebre Halloween. Y luego ponen todos los cristianos, di no al Halloween, di no al Halloween, estamos en contra porque es satánico. Y estamos de acuerdo que es satánico, no tenemos ni una duda. El problema es que yo no voy a cambiar un sistema diciéndole no al Halloween, no los voy a cambiar a ellos. ¿Qué les importa a ellos? Andan con su gorra de bruja y órale, tararararara, vamos a pasar por las casas por dulces. O sea, ¿qué les importa? No vamos a cambiar el sistema por fuera criticando el sistema o criticando las conductas de esas personas. Tenemos que predicarles de Jesús. Cuando venga la revelación de Jesús, ¿qué cree? Ya no van a celebrar Halloween. Pero necesita haber un cambio en el interno de ellos, una renovación de su mente, para que les sea revelado Cristo y entiendan el Cristo viviente que está en ellos, y ellos expresen la vida de Cristo que está dentro de ellos. Digo, ¿qué sentido tendría? No hay ni un sentido hablar en contra y estar en contra de estoy en contra y hay que hacer una marcha para estar en contra. O sea, tenemos que predicar el evangelio, esa es nuestra función. Predicar el reino, predicar a Jesús, que el reino sea establecido en cada corazón, que ellos entiendan el Cristo vivo que habita en ellos al recibir a Cristo Jesús. ¿Y eso qué cree? Va a cambiar, porque el sistema del mundo va a seguir avanzando. ¿A poco cree que porque va a ser una marcha, ya vamos a cambiar la ley contra no sé qué? ¿A poco cree que por la marcha la van a cambiar? Todo esto va a cambiar, mi hermano. Ese sistema tiene que seguir adelante, ¿no? Va a seguir adelante ese sistema, no lo podemos quitar. Va a seguir adelante porque es un plan satánico que viene a futuro, pero no debe afectar a los hijos, en primer lugar. Segundo, los hijos debemos hacer para lo cual fuimos designados, es decir, predicar el evangelio, el reino de Jesús, para transformar a las personas en su interior, para que nazcan de nuevo, renueven su mente, conozcan a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra función. No fuimos llamados como predicadores, como hijos de Dios, a andar predicando en contra de, sino a predicar a Jesús para que ellos cambien. Por eso yo puse un post, puse claramente ahí que hay muchos que dicen no al Halloween, mejor prediquen de Jesús. No pierdan su tiempo poniendo post de no al Halloween. La gente no va a cambiar. Pregúnteme a mí, mi hermano. Hasta una lechuza teníamos ahí tomando y todos vestidos de... ¿Qué me importaba? Así, no al Halloween, pues locos fanáticos. Yo celebraba Halloween cuando no era cristiano, lo claro, ¿no? Y las personas estaban diciendo por internet, no, pues que no te hagas a las cosas del mundo. O sea, no estamos promoviendo Halloween. Estamos diciendo que prediquen a Jesús en lugar de que digan no al Halloween. ¿Entendemos? ¿Qué es lo que nos trae libertad? Conocerán la verdad, conocerán a Jesús, eso los va a hacer libres a los que practican el Halloween. No porque usted les prohíba, lo van a hacer. Porque la prohibición, nuevamente volvemos a caer en un sistema religioso de ley, legalista, donde no hagas esto, no hagas lo otro. Y la que me va a importar, pues sí, me encanta la jarra. O sea, digo, la gente no va a cambiar porque usted le diga que no, le va a cambiar porque usted les hable de Cristo. Por eso el evangelio del reino no es de provisión. El evangelio del reino es predicar a Jesús, que se ha establecido el reino en cada persona, que renueve su mente y entiende el Cristo vivo que habita en ellos, para que ese Cristo sea expresado por ellos, para que la vida de Cristo que está en ellos sea expresada por ellos y sea un testimonio a las personas, y las personas conozcan a Cristo por el testimonio de ellos. ¿Entendemos? Así es que yo no estoy a favor de Halloween, pero nunca voy a poner, ya decidí no poner no al Halloween.
Digo, estaba tantito peor otras personas. No a la Navidad, personas que están aquí, no a la Navidad. Ya no sé si lo hicieron por no regalarles juguetes a sus hijos o realmente lo hicieron porque creían que la Navidad no era el 24 de diciembre, cuando había nacido Cristo. Yo no sé. No a la Navidad, estamos en contra de las fiestas paganas. Es que a la gente cuando le dices que no, tienes que predicarles a Cristo. Y aparte de la Navidad celebramos el nacimiento de Cristo. Aunque no nació el 24 de diciembre, entiéndalo. Uno dice que en abril, los primeros días de abril, otros dicen que en octubre. ¿Qué importa cuando haya nacido? Lo importante es que vino. ¿Me entiende? ¿Para qué se pelean en qué fecha nació? Festejemos siempre a Cristo, no nada más el 24 de diciembre. Entonces dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Para qué? Ese es el gran detalle. Cuando éramos niños, dice el versículo 3, Gálatas 4:3, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos, bajo la forma de pensar, bajo el sistema del mundo, el sistema satánico. El sistema satánico, la única manera, ese va a seguir, la agenda va a seguir. Eso va a seguir. Eso nadie lo va a parar. Esa agenda continúa. El único detalle es que esa agenda no nos alcanza a nosotros, no nos afecta a nosotros y nosotros vamos a seguir haciendo lo que fuimos a establecer el reino, predicar a Jesucristo. Y gente que está en ese sistema va a ir saliendo de ahí a través de la predicación del Evangelio. ¿Me entiende? Vamos a ir rescatando de ese. Entonces va a ir Satanás perdiendo terreno y van a ser menos los de ese sistema cuando prediquemos a Jesús. No cuando nos oponemos al sistema. La manera de oponernos a un sistema satánico, un sistema del mundo, una forma de pensamiento es a través de la predicación del Evangelio. No hay otra manera de oponernos. Es que yo estoy en contra del presidente porque el presidente puso tales leyes. Bueno, entonces predícale el Evangelio al presidente y déjate de estarlo criticando. A eso fuimos llamados. No hagamos a lo que no fuimos llamados. Se pierde el tiempo, la verdad se pierde el tiempo. Por eso usted nunca me va a hablar en contra de los políticos, es que estoy en contra de es que estoy en contra que hayan dicho que ahora a las mujeres las demanden los novios para que les paguen por haberlos engañado, diciendo que se iban a casar con ellos y no se casaron, pues ahora que y estoy en contra de eso, o sea, ¿qué voy a andar predicando eso, Dios mío? ¿Qué me importa? Imagínense andar predicando en contra de las leyes. No predicamos en contra de las leyes, predicamos a Jesucristo para que los que se conviertan, los que promueven esas leyes y ya no promuevan esas leyes. ¿Entiende la gran diferencia de lo que fuimos llamados? Hagamos eso. Y claro que tienen cristianos que tomar posesión en la política. Y claro que tienen que venir cristianos a tomar posesión de la economía. Y claro que tienen que venir cristianos llenos del Espíritu Santo a tomar posesión de la educación, de la cultura. Porque todo eso está invadido por un sistema del mundo. Pero nosotros, si hacemos lo que tenemos que hacer como iglesia, vamos a ir invadiendo ese sistema y se van a ir viniendo para el reino de Dios. Pero esa agenda continúa, no porque nos opongamos, hagamos marchas, nada de eso va a parar ese sistema porque tiene que seguir. ¿Me entiende? Está como el sistema de los prestamistas. ¿Había prestamistas en la época de Jesús? Sí. ¿Ha cambiado en 2000 años? El sistema de los prestamistas es que yo voy, me hago esclavo del que me presta y ahora tengo que pagarle intereses. Y él tiene dominio sobre mis posesiones porque me embargó una casa o algo. Ese sistema habrá cambiado de la época del Señor Jesús. En la ley de Moisés estaba ese sistema. Ya estamos hablando casi 3000 años. 2000 ¿qué? 700, 800 años. No ha cambiado. Siguen habiendo los mismos prestamistas y sigue habiendo personas que van y piden prestado. No ha cambiado. Y es un sistema satánico. Porque nosotros no tenemos que vivir por un préstamo de alguien más, aunque lo hayamos hecho en un pasado. Yo lo hice. Pregúnteme a mí cuánto iré pagando una mentada radiograbadora. 4 años y en cuanto terminé de pagarla se descompuso. Pero
La señora de la casa quería su musiquita y sus cumbias y todo el rollo. Tenía que haber alegría en la casa. Mi hermano, duré pagándolo 4 años, pagué 3 veces más de lo que costaba el artículo. Pero ahora el sistema del reino de Dios es que nos da un sistema financiero para que ahora compremos de cash. Si quiere comprar un equipo de sonido, lo compra de cash. Si quiere ir a comprar un automóvil unos años más, usted va a ir a comprar el automóvil de contado. Si quiere comprar una casa de contado, va a ir a comprarla. Eso es lo que Dios nos ha dado como una idea creativa para que usted sea bendecido económicamente hablando. Pero sobre todo que contribuya al propósito eterno del Padre. El propósito eterno del Padre es que se predique a Jesús, que Jesús sea formado en las personas y que nosotros reflejemos esa vida de Cristo. El Cristo que habita en nosotros sea, esa luz que habita en nosotros sea impartida a otras personas que andan en oscuridad, para que Cristo sea el todo en todos y Cristo tenga la preeminencia sobre todas las cosas. Ese es el propósito del Padre. Si somos bendecidos económicamente, sí es con esa finalidad. Y por añadidura le va a llegar todo lo demás. No se dedique a todo lo demás y el reino lo deje al final. Imagínense en 6 años, $1,000,000. Pues Señor, ya recibí el 1,000,000, pero pues dije que iba a construir una iglesia, pero pues Señor, ¿qué crees? Mejor hago la empresa y empiezo todo, lo invierto en bienes inmuebles y hago una empresa inmobiliaria, Señor. Discúlpame, Señor, pero pues tengo que hacer esta empresa. Imagínense qué feo sería, ¿no? Qué feo sería. Qué feo sería. Las añadiduras es todo lo demás: casa, carro y que usted viva bien, tenga para viajar, tenga para alimentarse, viva bien. Son las añadiduras. Primero es que el propósito eterno se cumpla aquí en la tierra, el reino de Dios sea predicado, Jesús sea establecido en cada corazón y Jesucristo sea el todo en todos. Esa es la idea principal del evangelio, ¿ok? Entonces, versículo 5, ¿para qué vino Cristo? Llegó el cumplimiento, nació de mujer y nació bajo la ley, Gálatas 4:5, para que redimiese. Y ahí es pagar el precio por todo. Jesús pagó el precio por todo. Entonces, si pagó el precio por todo, ahora ¿qué debemos de hacer nosotros? Bueno, entender lo que Cristo Jesús pagó, que es gracia, y ahora comenzar a operar esa fe. Renovando el entendimiento es la manera en que podemos operar esa fe, entendiendo lo que está escrito con respecto a la fe, qué es la fe, y toda la fe siempre va relacionada a corresponder al amor, a la gracia y al sacrificio completo y terminado de mi Señor Jesús. Toda la fe va relacionado a Jesús, fe en Jesús, ¿ok? Todo va relacionado a eso. Pero la fe ya me fue depositada, solamente necesito el entendimiento correcto, es decir, renovar o sea, por eso le digo que no nos hagamos a la forma de este mundo, dice Romanos 12:2. No vivamos conforme a los criterios de pensamiento de un sistema, que es el sistema del mundo, el sistema satánico. No pensemos como tal, sino que nos transformemos. Romanos 12:2, por medio de la renovación. Hay una transformación del alma, hay una transformación del entendimiento. Todo el problema en el Hijo de Dios es el entendimiento, el correcto entendimiento, ¿no? Claro. Porque si va a otra iglesia donde dice, no, hermano, pues tenemos que seguir siendo pobres. ¿Para qué meternos en la política? ¿Para qué ser ricos, hermanos? Mira, no me des mucho, no me des poco, dame lo necesario, como dijo el proverbista. Imagínense. Esa gente no piensa que se tiene que predicar el evangelio. Es egoísta porque nada más piensa, nada más dame lo necesario, Señor. ¿Para qué impulso el evangelio? Yo quiero lo mío nada más. Son egoístas los que no creen en la prosperidad financiera. Digo, la prosperidad bíblica, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con los de la prosperidad antibíblica. Esos que para todo piden dinero. El pastor gritó, ya merece una ofrenda. Dios mío. Estuvo buena la palabra, hermanos, ándele, doble ofrenda. Dios mío, ese es un abuso. Ese es un abuso al área financiera, a la bíblica que el Señor nos ha proveído en la cruz. Es un abuso. Sinceramente es un abuso. Creo en la prosperidad financiera, creo que tenemos que ser millonarios para toda buena obra, para que se cumpla el propósito eterno en la tierra, pero la gente que no debe abusar en eso.
La gente ama, todo está pensando en dinero. Todas las enseñanzas las relaciona con dinero. Y aquí al contrario, mire, las enseñanzas se las relaciona ¿a qué? A que usted tiene que ser bendecido económicamente. A que viene a la iglesia a ser prosperado. A que viene a la iglesia a ser enriquecido. Pero pastores es todo lo contrario, dan enseñanzas para promover y sugestionar a la gente para que dé más dinero para ellos, para su ministerio. Y eso está mal. Ahora tenemos que contribuir, pero es por gracia, no es por obligación, ni es porque alguien lo está ahí impulsando. Inclusive había un pastor, creo que de Jalisco, creo que si no iban los feligreses a su iglesia, iba y les cobraba los diezmos a la casa. Llegaban a tocar los pastores de él. Y es uno que está en contra de los de la prosperidad, para que se den una idea. Está en contra les tira duro a los que creen en prosperidad. Les cree duro a los que les dice a los feligreses que tienen que ser ricos y prósperos, ¿no? Les tira tan duro que envía a sus propios pastores asociados y ya van y tocan a la casa del hermanito. Clodomiro, hermano, ¿cómo estás? ¿No has ido a la iglesia? Ah, pues mira, el pastor nos mandó por los diezmos, Ahí está, Clodomiro. Sí, aquí tengo el sobrecito, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque los atemoriza que si no dan los diezmos están bajo maldición, que van a ser malditos porque no diezman. Mi hermano, entonces ¿de qué sirvió la obra terminada de Jesús? La maldición fue cargada en Jesús. Ya nadie es maldito porque no diezma, aunque tenemos que diezmar por agradecimiento, no por obligación. Nadie debe de diezmar por obligación, ni porque cree que es maldito si no diezma. Diezmamos porque amamos a Jesús, porque nos nace, porque nadie me obliga a hacerlo. ¿Entiende? Digo, yo decidí darle el 50 hace muchos años, no el diezmo, el 50, y decidí últimamente darle todo. Ya es todo tuyo, Señor, y de lo que tú me des de ahí voy a vivir abundantemente. Es todo. Solamente cedí a su amor, es todo. Yo cedí al amor de Cristo. Digo, no tiene que serlo usted, no le digo para que el pastor me está sugestionando para que dé todo. No, olvídese, fue decisión personal. ¿Okay? Diezmamos porque nos nace, porque amamos a Jesús, queremos promover su obra, su reino, su evangelio. No lo hacemos porque, imagínense que yo le dijera, hermanos, si no diezmas están bajo maldición y van a venir todas las maldiciones sobre ustedes porque no diezman. Imagínense, pues ese pastor de aquí de Jalisco así lo hacía y tenía a la gente atemorizada. Imagínense, voy a dar el diezmo porque si no me van a venir, se me va a descomponer la lavadora, así la plancha. Dios mío, pues así los tenía atemorizados y la gente, pues sí, ese diezmo ni siquiera les funcionaba. No podía Dios manifestar bendición por ese diezmo porque lo daban por temor, lo daban por obligación y lo daban no de buena gana. Imagínense qué feo sería. Y hay pastores todavía diciendo ladrones a los que no diezman. O sea, le está diciendo pecadores porque no diezman. Entonces, ¿de qué sirvió el pecado que se le cargó a Jesús? ¿De qué sirvió? Si son todavía ladrones. Les está diciendo pecadores. O sea, cuando alguien le dice, si tú no diezmas eres un ladrón y le estás robando a Dios, o sea, le estás diciendo pecador a la persona. Entonces, ¿de qué sirvió el pecado que se le cargó a Jesús? Ahora, el que no diezma ya no es pecador, no es ladrón. ¿Qué pasa cuando alguien no diezma? Es porque no entiende el Cristo que habita de él, no ha renovado su mente y no entiende que ya todo le fue suplido en la cruz del Calvario y que va a vivir una vida abundante. Y que cuando diezma solamente para corresponder a ese grande amor. Mire, no quería hablar finanzas, ¿no? Pero lo voy a hablar, un anticipo a una serie que vamos a dar, porque vamos a una serie de lo que viene siendo el plan financiero o las finanzas conforme al nuevo pacto, para que usted entienda el dar conforme al nuevo pacto. El dar conforme al nuevo pacto y la práctica correcta, perfecta, para que las leyes espirituales de siembra y cosecha funcionen, es esta. Primero, que usted no dé por obligación. Segundo, que si no da, entienda que no es un pecador, ya no es un ladrón. Tercero, entendiendo principalmente que ya se nos fue dada la bendición financiera en la cruz del Calvario. Tercero.
Cuarto, que Él es nuestro proveedor y nada nos hace falta, que todo fue proveído en la cruz y que Cristo se entregó en su grande amor por usted, dándole todas las cosas, incluyendo su reino, incluyendo finanzas, incluyendo la riqueza que la depositó en usted. Y como consecuencia, usted, enamorado de Jesús y de la obra que Él hizo, usted dice: Señor, pues si me diste la vida y me preservaste en este momento, en esta circunstancia, me has proveído todo, Señor, por amor yo doy para tu obra. Y en ese momento, en esa relación perfecta, a través de la fe usted lo va a hacer, impulsado por el amor a Cristo. Entonces, ¿qué cree? Viene la manifestación de la ley de la siembra y la cosecha. Yo doy por amor, no porque nadie me obliga. Y ya no soy pecador, ya no soy ladrón, yo doy. Y cuando no puedo, no doy. Pero como tú me estás dando abundancia, comienzo a dar. Y comienzo a dar. Y tú me empiezas a manifestar abundancia, millones de dólares, y yo comienzo a dar. Y tú me empiezas a dar más. Y yo comienzo a dar, y siembra y cosecha, siembra y cosecha, siembra y cosecha. Y todo en amor. Ese es la panorama perfecto en el nuevo pacto. Es el panorama perfecto. ¿Entiende? Es el panorama perfecto. No al revés. Es que si tú no das, Dios no te va a dar. O sea, eso es condenación. Eso es legalismo, es ley. Porque ella me dio todo. Y yo solamente respondo. Es como un reflejo al amor de Cristo. Y todo fluye. Digo, ¿qué me cuesta dar el 10% de $1,000,000? $100,000, Señor. Bueno, pues me quedo con $900,000. ¿Me sirven? ¿Usted cree que me sirven $200,000? Obvio. ¿No le daría 100 a Él? Obvio. Y así fluimos en amor, contribuimos en amor. Estamos en una asociación. Cristo y yo estamos en asociación. Somos uno, Él y yo, y contribuimos. Él produce en mí el querer como el hacer. Y felices todo el mundo, viviendo en abundancia, su reino siendo extendido en medios de comunicación, etcétera. Y no hay ninguna necesidad. Y si tenemos que ayudar a otro hermano que va llegando aquí a la palabra, lo vamos a ayudar. Y todos vamos a vivir como una comunidad muy bendecida en todas las áreas, en todos los aspectos. ¿No es maravilloso? ¿No es un panorama perfecto? Y no es ilusorio, ¿eh? No le estoy hablando, ay, qué bonito sería, pastor. Estamos hablando como en el jardín del Edén, pastor, algo así. Pues es literal. Podemos manifestar el jardín del Edén aquí en la tierra, por supuesto. Pero debe ser todo, como dice secularmente, flojito y cooperando, hermano, flojito y cooperando. Coopero con Cristo. Él me amó en la cruz, me proveyó todo y me manifiesta todo, flojito y cooperando. Él conmigo, yo con Él, amándonos mutuamente, promoviendo el Evangelio. Llego a mis 147 años, me voy con Cristo, gozoso, satisfecho de que pude ganar personas para Cristo, pude predicarles el Evangelio, y por la bendición financiera que Él me dio, yo participé para que su propósito eterno se cumpliera aquí en la tierra, y todo fue maravilloso. Mucha gente se convirtió porque pagamos medios de comunicación, porque salimos en televisión, radio, y por todos los medios disponibles la gente recibió a Cristo. Mucha gente vino a Cristo, fue libre, etcétera. Y nos fuimos a los 147 años satisfechos, contentos de que hicimos la obra de Jesús y no nos hizo falta nada en la tierra. Tuvimos para todo. No, pues que el mes que entra se me ocurre ir, es que pastor, tengo ganas de ir a conocer Francia. ¿Con qué ojos? Va a decir, no, ¿cuáles con qué ojos? En Cristo Jesús se puede. Eso es lo que quiere el Señor Jesús para la vida de ustedes. Digo, las jovencitas para que conozcan a un francés. Los que no están casados pueden conocer a un francés. Muy bien, ese es el panorama perfecto. ¿Entender el panorama perfecto del Evangelio? Correcto. Él me amó, me entregó todo, yo correspondo, me sigue manifestando. Y yo sigo aportando, yo sigo dando para su reino está siendo extendido. Y Él me sigue manifestando y abundando. Abundante gracia me fue proveída en la cruz. Y me está manifestando esa abundante gracia financiera. Y nunca hace falta para el reino de Dios nada. Porque siempre, lo malo sería que, imagínense,
Señor, llegué a los 147 años, pero no hice lo que... Sí hice, porque compré una casa en Francia, otra en Inglaterra, otra en España. Hice negocios allá, quise conocer Irlanda y me compré un hotel, Señor. Un yate y un avión transnacional. Y pues ya mero me compré un terreno allá en Marte, Señor. ¿Y cuándo contribuiste para mi evangelio, para pagar radio y televisión? Pues no, Señor, pero fui muy bendecido por ti. Qué feo sería eso, ¿no? Entonces la actitud correcta, y para que sea perfecto todo es así como le digo, ¿ok? O sea, Él ya me dio y yo contribuyo con Él. Y así, mire, fluye, abunda todo, y muy bendecidos económicamente hablando. Somos los próximos millonarios de México. Pero para que el propósito eterno se cumpla, se predique el evangelio. ¿Me entiende? Porque muchos nos critican porque creemos en la prosperidad financiera, claro, por supuesto. Pero no creemos en los de la prosperidad financiera, porque se han tergiversado, todo el mensaje lo han tergiversado. Para todo échenle, y órale para acá. Estuvo bueno, impuse manos, alguien tembló, pues échele. Dios mío, alguien cayó bajo el poder de Dios, échele. O sea, su corazón está incorrecto en esas personas. Ahora sí que quieren exprimir a los feligreses, ¿me entiendes? Pero no, mi hermano, así, ese no es el evangelio de Cristo. La prosperidad financiera es que Él le manifestó le suplió todo en la cruz y se lo está manifestando en abundancia. Y de esa abundancia usted contribuye con el reino. Esa es la comunión perfecta. Ya le di un tip para que se manifieste la bendición financiera en abundancia en sus vidas, ¿eh? Le di un gran tips. Eso es lo correcto y lo perfecto conforme al nuevo pacto. Todo pastor que critica, juzga y trata de pecador o ladrón aquel que no da para el reino, lo está haciendo en su humanidad y en sus humanos esfuerzos por tener dinero para promover el reino de Dios. Qué feo, ¿no? O sea, como Dios no te suple, pues tiene que hablarle a la gente y maldecirlos prácticamente para sacarles el dinero. Qué feo. Y como en su desesperación no tienen ni para pagar la renta, a lo mejor, hermanos, les va a caer la maldición, fuego si no dan para el reino. Tenía que pagar la renta ese día. Dios mío, qué feo, ¿no? Qué fea relación con Dios de una persona que por sacarle dinero a la gente los maldice y los trata de lo peor. Qué feo. Eso no es gracia, mi hermano. No es gracia eso. No es gracia. Siempre debe fluir como algo natural de nuestro interior. ¿Ok? Porque Él nos bendijo, nosotros somos generosos con Él. ¿Y qué tiene que ver con la fe, pastor? Nada. Pero bueno, salió el tema. Ok, entonces Gálatas 4 ya nos redimió a los que estaban en un sistema legalista, ya los redimió. Ya los redimió. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vivimos en un mundo, en un sistema que no podemos transformar las cosas desde afuera. Críticas, oposiciones, estamos en contra del sistema. Pues estamos en contra del sistema, pero no es la manera correcta de atacar un sistema. No es la manera correcta de atacar un sistema. O sea, es un sistema del mundo instituido por Satanás, ¿estamos de acuerdo? Y la única manera es predicando el reino de Jesucristo. Es la única manera de atacar ese sistema. No puede atacar usted con una espada de acero que trae el enemigo. Usted no puede atacarlo con una espada de cobre, porque el cobre es más débil que el acero. No puede hacerlo definitivamente. Imagínense, es que traigo una espada, imagínense en tiempo antiguo, ¿no? Ahí venían el soldado romano con su espada de acero, y de repente, pues es que aquí, imagínense nosotros, pues imagínense el soldado que quiere atacar contra el soldado romano. Imagínense nada más, es que
es que me hallé unas latas de refresco en la calle, hice mi espadita. El aluminio podrá atacar a una espada de aluminio, una espada de acero. No se puede. Que necesitamos la arma perfecta, que es la predicación de Jesucristo, del nuevo pacto, de su gracia, de la obra terminada de Jesús. Con eso vamos a atacar el sistema, y gente de ese sistema la vamos a traer al reino de Jesús. El sistema va a continuar, no lo vamos a parar. Va a continuar el sistema, pero independientemente del sistema, nosotros vamos a seguir estableciendo el reino de Jesús, independientemente del sistema. Quiero leerle un texto bíblico. ¿Cuál es la idea principal? Colosenses capítulo 1. ¿Cuál es la idea de entender la fe de Cristo que se nos fue depositada? Con esto quiero concluir con esta explicación. ¿Cuál es la idea de entender que la fe de Cristo, la más grande con la que se creó el universo y Jesús anduvo haciendo milagros, la fe de Cristo que le fue depositada, que es la fe del reino, la fe de Dios, con la que operó Cristo sobre la tierra, y que ya por su gracia se nos fue depositada esa medida a nosotros? ¿Cuál es la idea? Principalmente entender ahora que ya no existe más fe en algunos porque son ministros o son pastores, y menos fe en las personas que hacen el aseo en una congregación, no sirven. No existe más fe en ellos, no existe más fe en Benny Hinn, no existe más fe en Catherine Kuhlman, no existe más fe en otros ministros que se vieron grandes milagros, y menos fe en un feligrés que está sentado en una congregación en una silla, que hace el aseo, que le da clases a los niños, que proyecta, etcétera. No existe más fe. Por consecuencia, y desafortunadamente, se ha idolatrado al grupo pastoral, se ha idolatrado a ministros, se ha idolatrado a evangelistas, se ha idolatrado a maestros, y se ha idolatrado a mucha gente, creyendo que ellos son los super ungidos, los escogidos de Dios, y sobre los cuales puede fluir inclusive la unción, puede fluir la unción para enseñar, o puede fluir la unción para hacer milagros creativos del Espíritu Santo. Y se ha limitado a la iglesia estableciendo ese sistema religioso, porque el sistema del mundo, no cree que nada más son pues los que festejan Halloween, eso es el sistema del mundo, pastor, son los mundanos, dicen muchos, ¿no? Yo no les llamo mundanos, ¿no? Yo les llamo personas que operan bajo un sistema del mundo, es diferente, no son mundanos. Pero puede ser un mundano, un religioso también, porque el sistema del mundo es todo lo contrario al sistema de Dios, del reino de Dios. En una religión pueden estar hablando cosas del mundo, humanistas, porque no vienen en la palabra, formas de pensamiento humanas. Si no vienen en la palabra, son formas de pensamiento humanas y son parte del sistema del mundo. Una religión es parte del sistema del mundo, ¿ok? El problema es que con la fe se ha abusado de la fe, porque se ha dicho que tal predicador, por ejemplo, acerca del don de sanidad, no, pues tal predicador tiene el don de sanidad, y toda la gente acude y pone su mirada en el ministro. Es que tengo que ir por fulano porque tiene una gran unción, mira, la gente cae bajo el poder del Espíritu Santo, lo que no entiende es que los tumbó. Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Entonces la gente cree que porque caen bajo el poder, y la gran unción y la gran fe, y han exagerado, y con eso han idolatrado a ministros, y ya no acuden a Cristo, ni a su palabra, ni al Espíritu Santo, y ponen la mirada en los ministros. Y peor tantito cuando los ministros contribuyen para que la gente los idolatre. Es lo más feo que puede haber. Y por eso quiero leerle esto, Colosenses 1, versículo 15, vamos a leer en el 15 y vamos a seguir leyendo hacia abajo. Hablando de Cristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, Y ahí se basan los testigos de Jehová para decir que Cristo fue creado, y no se refiere a eso. Cuando hablo de primogénito de toda la creación, se refiere que fue el que resucitó entre los muertos.
No se refiere a que fue creado, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Primogénito porque fue el que llevó el pecado nuestro, no el pecado de él, los pecados nuestros llevó y él tenía que ser nuevamente quitado ese pecado en Jesús. Y en ese momento hay una parte en la Biblia donde dice que fue resucitado entre los muertos espirituales. Y por eso fue el primogénito, el primero que resucitó de los muertos espirituales, no por el pecado de él, sino por el pecado de nosotros que le fue cargado a él, ¿ok? Entonces cuando habla primogénito no significa que como Dios creó una vaquita, también creó a Jesús. Eso creen los testigos de Jehová, ¿eh? Pues no son de Jehová, ¿no? Son los testigos del diablo. Así le 16. Porque en él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, ¿ya? En él fueron creadas todas las cosas. Las que hay ¿dónde? En los cielos. ¿Y las que hay ¿dónde? En la tierra. ¿Ok? En él fueron creadas. ¿Estamos de acuerdo? Cosas visibles y ¿qué más dice? Invisibles. Y aquí viene, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, dice, por medio de Jesús, por medio de él. ¿Y qué cree? Para él. Todo lo que fue creado cuando se creó el universo, cuando se crearon los ángeles, todo lo que fue creado en la tierra, los seres humanos, todo fue creado por él y para él. Ese es el propósito eterno del Padre, que todo fue creado por él y para él. ¿Ok? Y él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten en Jesús. Todo lo que hay aquí en la tierra subsiste en Jesús. ¿Ok? Y luego dice, y él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros, la iglesia. Él es la cabeza. ¿Ok? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Lo compara como un cuerpo humano. ¿Qué es lo que hace la cabeza en el cuerpo? Dígame. Es el que coordina, la cabeza dirige. El cerebro, ¿qué pasa si le fallan neuronas? Pues hay una parte, las personas que tienen problemas o que se les dañó alguna neurona o neuronas o que les dio cierto tipo de enfermedades o se les paraliza una parte del cuerpo, y esa parálisis no es porque, o sea, no funciona en automático esa parte del cuerpo, sino que necesita del cerebro para que funcione. Sí se ve que las personas que les da embolia, por ejemplo, a los que le da embolia, ¿qué cree que significa? Se dañaron neuronas. Probidad quedó dañada y regularmente es una parte o un lado del cuerpo que no pueden mover y otra parte sí. ¿Por qué cree que una parte sí y otra no? Porque hay una parte del cerebro dañada. Pero ¿qué pasa si se restaura esa parte del cerebro y esas neuronas? ¿Qué cree que pasaría? Comenzará nuevamente el cuerpo a tener movimiento. Entonces, ¿de qué depende el cuerpo para que se mueva? Del cerebro, y el cerebro está en la cabeza, y la cabeza es Cristo. Él es el que coordina, dirige todo el cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Dice, el que es el principio, él es la cabeza del cuerpo, el que dice Colosenses 1:18, el que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, como le expliqué ahorita, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a verlo en otra. ¿Qué significa preeminencia? Dice la Reina Valera 1862, él es la cabeza del cuerpo, a saber, de la iglesia, el cual es el principio y primogénito entre los muertos, para que en todo tenga él el primado. ¿Entiende la palabra primado? Bueno, vamos a ver otra traducción. Hay una Biblia que es la Biblia de nuestro pueblo, una traducción. Dice, él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. Eso significa primacía. Cristo debe ser en todo el primero.
Él es la primacía. La Biblia El Peregrino dice lo mismo, para ser el primero en todos. La Biblia El Lenguaje Sencillo dice para que ocupe el primer lugar en todo. El propósito del Padre, según Efesios, capítulo 1, capítulo 3. Efesios capítulo 3, ¿ya lo tiene? Dice, versículos 10 y 11, Efesios 3, 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría, dice el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. El propósito eterno del Padre siempre lo hizo. O sea, el plan y el proyecto y el propósito eterno del Padre lo hizo siempre en Cristo Jesús. Para que Cristo Jesús sea la primacía, el primero en todo y sobre todas las cosas. ¿Entendemos ahí? ¿Entendemos esa parte? Por último, Efesios 1, 11. Efesios capítulo 1, versículo 9, Efesios 1, 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio de su voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? ¿O cuál es la perfecta voluntad de Dios? Si usted quiere saber, quiero saber, pastor, la perfecta voluntad de Dios. Porque dice Romanos 12, 2, para que usted, 12, 2 y 3, para que usted conozca la buena, agradable y perfecta. Pero usted quiere conocer la perfecta voluntad de Dios, es esto. La perfecta voluntad, dice Efesios 1, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso en sí mismo, dándonos a conocer la voluntad, o sea, el misterio de esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad misteriosa de Dios? Mucha gente dice, no, es que Dios en su voluntad, no conocemos su voluntad, no conocemos sus misterios, no conocemos sus designios. Por eso cuando el hermano murió, pues no sabemos por qué Dios lo hizo, ni por qué se lo quiso llevar. O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿eh? No hay misterios de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue la perfecta, es esta. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según a Él le plació. Eso significa beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y esto es de reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuáles cosas? Los que están en los cielos y los que están en la tierra. Reunir todo en Cristo, para que Cristo sea el todo en todos y Cristo sea el único que sea predicado en todas las naciones. ¿Entendemos? ¿Qué significa Cristo? Reunir todas las cosas en Cristo. Cuando llegue el momento, dice preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo, dice la Biblia en lenguaje sencillo. En otras palabras, todas las cosas las reunió cuando envió a su Hijo. Y a Él lo puso como el primero sobre todas las cosas, el primer lugar sobre todo, principado, autoridad, señorío. Y reunió todo lo que estaba desordenado en Cristo Jesús. Todo lo que estaba desordenado, personas caídas, personas muertas espíritus, todo lo reunió en Cristo Jesús. Todas las cosas las reunió en Cristo Jesús. Y Él es el primer lugar en todo. Él es la primacía en todo. Por eso, cuando hablamos de fe, desafortunadamente
se ha malinterpretado y se ha idolatrado a ministros. Y esos ministros han permitido que la gente los idolatre, que los tenga en alta estima y que los... O sea, no estoy en contra de honrar a ministros, ¿no? No estoy en contra de honrar a pastores. Lo único que quiero es darle a entender a la gente que la primacía es Cristo, el primero sobre todo es Cristo. Y que la voluntad perfecta del Padre es reunir todo lo que estaba caído, reunirlo en Cristo Jesús a través del sacrificio de Cristo. Por eso nadie debe tener el primer lugar antes que Cristo. Por eso el que predicamos es a Cristo. Por eso la gente no debe tomar el lugar de Cristo. Pastores están tomando el lugar de Cristo ahorita, mi hermano. Porque la gente ya no acude a Cristo. ¿A dónde cree que acude? Pues voy con el pastor ungido, el super ungido. Pues mi pastor tiene el don de sanidad y a él acudo. Él tiene solución a mis problemas. Mi hermano, la solución es Cristo. Y desafortunadamente personas han venido y pastor se sienten, y cuando no los halagan se sienten mal. Se sienten deprimidos. Uy, la gente ya no me halaga como antes. Ya no me dice, pastor, qué buena estuvo la enseñanza. ¿Usted cree que yo necesito que ustedes me digan o que la gente de internet me diga, pastor, qué buena estuvo la enseñanza? Pastor, eso es un perujido, Dios lo usa a usted, pastor. Es el mejor, pastor. Imagínense el pastor. Soy el mejor. Dios mío. Así está, mi hermano, ahorita el problema del sistema gubernamental del mundo que se ha introducido en la iglesia. Y no le dan la primacía a Cristo. Porque el único que merece y tiene gloria y al cual le debemos darle gloria es a Cristo y la predicación de Cristo, no la predicación de ministerios ni de pastores. Por eso se ha hecho un mal uso, se ha abusado de la fe, porque este pastor, este ministro tiene gran fe, me voy a ir con él porque wow, qué revelación y cuánta unción. No entienden que solamente es un ministro, un servidor de Cristo. Y sí le vamos a llamar inútil, porque sin Cristo no es nada. Literalmente sin Cristo somos inútiles, ¿sabía? Yo sin Cristo soy inútil, sin Cristo. Si no fuera por Él, soy un inútil. Y no estoy haciendo una mala declaración, sino que le estoy dando la preeminencia, el primer lugar a Él. Que si no fuese por Él y por su gracia, mi hermano, no estuviera predicando, ya me hubiera muerto en el mentado virus ese. Si no fuera porque Él es el primer lugar. Nada debe ocupar más lugar que Cristo Jesús. Nada, mi hermano, ni nadie debe ocupar ni un lugar, ni un pastor debe ocupar más lugar. Y ahí está la gente idolatrando a ministros. Ay, fulano, ¿cómo quisiera estar en la congregación de fulano pastor? Creen que por cambiarse de un lugar a otro ya la unción va a venir, la revelación, la bendición de Dios. No es así, mi hermano. Y han hecho mal uso de la fe. Porque ¿qué cree? La misma fe de ese ministro que usted idolatra es la misma fe que tiene usted, amigo de internet. Solamente que tiene que operarla como lo opera ese ministro. Ese ministro no es más que un servidor de Cristo que está puesto ahí para enseñarle la gracia y enseñarle cómo operar la fe, la medida de fe que fue depositada en usted. Operando usted la misma medida de fe como lo opera ese pastor o ese ministro, que cree, va a tener las mismas cosas que tiene ese pastor y ese ministro. Y gente así le gusta que los halaguen con regalitos, se promueven ellos, dan series de la importancia del pastor. ¿Por qué no dan series de la importancia del que barre? ¿Es más importante el pastor que el que barre? No, mi hermano. Tiene un alto valor en Cristo Jesús. Y el problema es que ha hecho mal uso de la fe. Esto es importante aclararlo, mi hermano. No porque sea pastor tiene más fe. La misma fe de ese pastor es la misma fe que tiene usted. No minimice lo que Cristo le dio. Y la noticia es que en Cristo Jesús ya no existe lo piramidal. No existe un orden gubernamental piramidal, ¿sabe usted? En la iglesia primitiva, lea el libro de los Hechos. Había varios dirigiendo la iglesia. Eran 12 apóstoles,
Enseñaron a otros y ¿qué creen? Se extendió el evangelio. No es como, pues va a venir el Papa a México, a ver cómo le hago, pero si no tengo ni para comer, pago mi boleto a México para ir a verlo, porque es la máxima autoridad. Y lloro cada vez que agarro su ropa. Y tiene gente llorando porque va y le agarra la mano. Dios mío. La fe que no tiene él, la puede tener usted en Cristo Jesús, amigo de internet. La fe que no tiene ese líder que usted va a ir a agarrar la mano y va a llorar. Hay gente que se hasta revuelca en el suelo. Ay, lo vi, qué emoción. Empiezan a llorar. Digo, ¿por qué lloran? No entiendo. Pues es un ser humano como cualquiera, muerto espiritual que necesita a Cristo, nacer de nuevo. Y lo mismo sucede hasta con la religión evangélica, pues. Porque existe religión evangélica. O sea, no todo el que está en Cristo está en el reino de Jesús, sino existe la religión evangélica, que desafortunadamente ha hecho piramidal la cosa también. Debemos de respetar a los ministros, sí, pero no existen pirámides aquí. No existen pirámides. La preeminencia, ¿quién es? La cabeza, ¿quién es del cuerpo? Que porque la garganta la tengo más cerca de la cabeza, ¿será más grande la garganta que el dedo del pie, el dedito pequeño del pie derecho? ¿Usted qué? ¿Es más importante la garganta que el dedito del pie derecho? ¿Es más importante la garganta que sus intestinos? ¿Es más importante la garganta que su estómago? Por cierto, ya es hora de comer, ¿verdad? Muy bien. Dios mío, nos pasamos ahora. Entonces, no existe lo piramidal en Cristo, mi hermano. Existe lo lineal, donde todos cumplimos funciones dentro de un cuerpo. Vea 1 Corintios 12, 28. Bueno, luego se lo voy a leer. Pero si usted lo lee, ay, Dios mío, yo sé que ya le gruñen las tripas. Yo sé que ya le gruñen las tripas. Pero es importante entender la estructura. En el nuevo pacto es importante entender la estructura. No existen unos mayores y otros inferiores. Somos partes todos de un mismo cuerpo. Nos coordinamos, dice que nos coordinemos y que todos trabajemos. Lo único que existe en Cristo Jesús son más responsabilidades y menos responsabilidades. No más unción ni menos unción. Existen más responsabilidades y menos responsabilidades. No más autoridad y menos autoridad. Más responsabilidades sí, más autoridad no. No más autoridad, no menos autoridad. ¿Entendemos? Luego vamos a hacer una serie de eso, con la misma finalidad de entender un poquito más ese asunto. Pero en la iglesia no existe más importancia en unos que otros, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Me gusta mucho lo que dice la Biblia al día de 1 Corintios 12, 28. Y aquí una lista de algunos de los miembros que él ha puesto en su iglesia, que es su cuerpo: apóstoles, profetas, los que predican la palabra; maestros, los que realizan milagros, los que tienen don de sanar, los que pueden ayudar a los demás, los que pueden lograr que los demás trabajen unidos, los que hablan lenguas extrañas. La Biblia al día, Nuevo Testamento, no menciona primero unos y luego otros, como un acto de darle importancia de autoridad más a unos que a otros. Son responsabilidades. Si la Biblia habla primero, es responsabilidad, nada más, es todo. La responsabilidad, ¿qué responsabilidad hubiera entre ustedes y yo? ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo, por ejemplo? En autoridad no hay ni una, usted tiene autoridad igual que Cristo. En unción no hay diferencia usted. ¿Cuál es la diferencia de responsabilidad?
que yo no puedo fallar a la iglesia y usted sí tiene la oportunidad de fallar. ¿Se ha dado cuenta? No me hay responsabilidad. Es todo. Cerrémoslo ya ahí, dejemos de pisar callos y póngase de pie. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te honramos en este día. En el nombre de Jesús te honramos tu palabra. Honramos tu nombre, honramos todo lo que tú eres, honramos tu gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el nuevo pacto. Gracias por tu Espíritu, Señor, que está en nosotros. Gracias por mostrarnos, Señor, el Evangelio de la gracia. Gracias por mostrarnos el Evangelio de la verdad, Señor. Gracias por mostrarte cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque eres un Dios que nunca falla. Gracias por mostrarnos esa verdad en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por cada ministerio. Gracias por la vida de cada persona que ha escuchado tu palabra en este día. Todo lo que hacemos, Señor, para que tú seas el primer lugar en todo. Y toda la preeminencia, que tú eres la cabeza de todo principado, autoridad. Y toda la preeminencia seas tú, Jesús. Porque el propósito eterno del Padre fue reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra en ti, Jesús. Y a eso nos apegamos. Respetamos tu palabra, Señor. Respetamos todo lo que tú eres. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esa maravillosa gracia mostrada en la cruz. Y a través de la fe, Señor, la medida de fe que se nos fue depositada, ahora entendemos cómo operar esa fe, cómo trabajar esa fe. En el nombre de Jesús, toda la medida de fe con la que tú operaste sobre la tierra se nos fue depositada. Gracias, Jesús. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Dios les ama, Cristo les ama, nosotros también. Sean bendecidos, reciban a Jesús, sean sanos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Nos vemos viernes 7:45, transmisiones en vivo, y los domingos a las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora del Bajío, hora de Jalisco. Bendiciones.